Muy bien, vamos a comenzar a grabar y vamos con la exposición de Jorge Ceballos. El texto es de Keiji Nishitani o Nishitani Keiji. Usualmente los japoneses ponen el apellido al comienzo. El texto es La religión y la nada. Luego hablaremos, profundizaremos un poco más, pero la idea es que saltemos un poco la visión oriental de la religión, porque la visión occidental ya tiene sus vicios, la oriental por supuesto también, no es más pura ni nada de esto, pero es otra mirada, es otro punto de vista y es un punto de vista filosófico de un profesor que fue durante muchos años profesor de filosofía de la religión en la Universidad de Kioto. Además era un laico zen del budismo y fue discípulo de Heidegger. Estudió 2 años en Alemania con él. Estuvo presente en las lecciones que Heidegger dio acerca de Nietzsche. Además era un traductor del alemán al japonés de la obra de Schelling, entre otras, y alcanzó a dar algunas conferencias en alemán. También dio algunas en inglés. Este libro que les pase La religión y la nada da cuenta de eso. Son textos en inglés que él trata de, digamos, de traducir desde su conceptualidad. Entonces te escuchamos, Jorge. Bueno, profe, muchas gracias por la introducción. Voy a compartir pantalla, si me lo permite. Solicitud. Dale que ya está activado. Listo, ahí se está viendo, profe. Todavía no. A ver, yo veo cómo. Listo, creo que ahí Ahí sí. ya lo estamos viendo. Bueno, eh, yo les voy a hablar hoy sobre el texto La religión y la nada de Keiichi Nishitani. Como bien pues decía el profe, como en la pequeña introducción, es un filósofo japonés y monje budista. Fue miembro importante de la Escuela Filosófica de Kioto. Y dentro de sus influencias o digamos que influenciaron su filosofía está pues el budismo Zen, Nietzsche, Kierkegaard y Dostoyevsky. Mm, Nishitani estuvo, como decía, pues como dijo el profe en su momento, compartiendo, digamos, conceptos y filosofía en Alemania, discípulo de Heidegger. Creo que él también tenía intenciones de compartir en su momento con Bergson, filósofo francés, pero no creo que hayan alcanzado a compartir. En cuanto a su postura o filosófica, él creía, pues a diferencia, por ejemplo, de la filosofía occidental, de que perfectamente podían confluir, digamos, filosofía y religión. Esa fue como una de las diferencias con la filosofía occidental y más pues en Nishitani, que estaba, digamos, permeado por todo este cuento del budismo zen. El texto La religión y la nada se divide como en 6 ensayos. ¿Sí? El primero es ¿qué es la religión? El segundo es lo personal y lo impersonal de la religión. El tercero es nihilidad insunyanta. El cuarto es el punto de vista de Sunyanta. El quinto es Sunyanta y el tiempo. Y el sexto es Sunyanta historia. En esta pequeña exposición yo me voy a enfocar básicamente en lo que son pues el primero y el segundo punto. Algunas cositas pues del tercer punto, pero principalmente vamos a hablar de lo que es la religión, lo personal y lo impersonal de la religión, y sobre eso va a girar pues como esta presentación. Mm, tin, tin. Bueno, el texto
comienza con Nishitani acercándose a esta pregunta: ¿para qué sirve la religión? Sí. Nishitani aborda esta cuestión porque pues en el mundo en el que estamos siempre se ha preguntado por ¿para qué me sirven las cosas? Así por ejemplo, nos preguntamos ¿para qué nos sirve la montaña? ¿Sí? Nos sirve como para extraer de pronto minerales, eh, para explotarla, digamos, hasta que se acabe. Y al fin y al cabo nos quedamos sin montaña y no nos preguntamos por lo importante de qué es la montaña, ¿sí? Entonces, Nishitani aborda esta pregunta más como una crítica, digamos, a la forma de acercarse a las cosas, ¿sí? Dice entonces Nishitani que es un error preguntarse por el fin de la religión o por la necesidad de la religión y que más bien la pregunta debe dejar de ser tan utilitarista en ese sentido y enfocarse más bien en con qué fin existo yo. ¿Sí? Que el tema de la religión debe abordarse desde allí. ¿Sí? Dejar de preguntarse para qué me sirve la religión, ¿sí? Con qué fin existe la religión y empezar a preguntarse con qué fin existo yo, ¿sí? Como si fuera, ahí como lo indica de pronto, o como lo muestra la imagen, una mirada hacia adentro, ¿sí? Entonces, dice Nishitani que la búsqueda religiosa se despierta cuando comenzamos a cuestionarnos a nosotros mismos, cuando comenzamos a preguntarnos por nosotros mismos. Mm, Eso implica, pues, superar digamos, esa forma utilitarista de acercarse a la pregunta por la religión, de, de para qué fin o con qué fin existe la religión, eh, que nosotros nos preguntemos, pues, por nosotros mismos, ¿sí? Y con qué fin existimos nosotros, ¿sí? Es ahí, dice Nishitani, cuando hacemos nuestra la pregunta eh, por la religión, ¿sí? Mm, Es ahí cuando realmente nosotros tomamos o hacemos conciencia. Más adelante vamos a ver lo importante, Nishitani, de esto, sobre la religión, ¿sí? En cuanto al tema de la experiencia, y yo creo que esta parte es muy importante porque sobre esto va, digamos, a girar todo el tema de, al menos estos dos primeros ensayos en Nishitani, muy seguramente creo pues que todo el libro, eh, nos habla como de tres dimensiones de la experiencia, ¿sí? En una primera dimensión estaría como la conciencia, y ahí relacionado pues con lo que habíamos hablado inicialmente de la utilidad de las cosas, para qué me sirven las cosas, ¿sí? Eso da paso después a lo que Nishitani se llama la apertura a la gran duda y finalmente nos lleva como al sunyanta o la vacuidad, ¿sí? Dice Nishitani que cuando estamos como en el primer estadio de la experiencia, eh, nos damos cuenta y pone como algunas situaciones límite de que al final, digamos, observar o acercarse a los objetos desde la conciencia eh, nos, nos lleva finalmente como a- pues a la nada, a darnos cuenta de que, de que todo en realidad pues está como vacío, ¿sí? Entonces al final esa experiencia nos deja como sin caminos de salida y nos conduce a lo que él llama la gran duda, ¿sí? Esas situaciones límites como por ejemplo estar cercano a la muerte o de pronto perder un proyecto al que uno le apostó durante toda su vida, nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿y para qué fue esto? ¿Para qué yo hice esto?
eh, de qué me sirvió todo lo que yo estaba haciendo pues en mi vida, y eso nos lleva como a esa apertura, a esa gran duda que llama Nishitani, ¿sí? Em, Hay un dicho zen que él también trae dentro del libro que es como arrojar luz a los pies, ¿sí? Que eso es lo que hace la gran duda, como mostrarnos pues lo que en realidad somos, para que al final, después de esa apertura a la gran duda, lleguemos como a la conclusión de que todo es vacío, ¿sí? Y es ahí donde en realidad estamos viviendo la experiencia religiosa, después de atravesar como que todo este camino que propone Nishitani. Aquí también podemos ver entonces, digamos, su cercanía con Nietzsche frente al tema de la nihilidad, ¿sí? Ahí estamos viendo como sus cercanías con Nietzsche. Sobre toda esta diapositiva, digamos, es la filosofía de Nishitani. Entonces es importante que la tenga muy presente porque sobre todo esto va como a girar la filosofía en Nishitani. Entonces volveremos constantemente pues digamos, a estos tres estadios, ¿sí? Ya acá, digamos, Nishitani eh, empieza a hacerse algunas preguntas, eh, o por ejemplo esta que tenemos acá de cómo se vincula la realidad con la búsqueda religiosa. Entonces, Nishitani nos dice que la religión es como un despertar a la realidad, o aún mejor como una realización real de la realidad. Como lo presenta Nishitani, pues en esa última parte es, digamos, un poco confuso. Sin embargo, él en el texto nos trae como un ejemplo de lo que él quiere o cómo él contempla la realidad. Este, por ejemplo, textigo que tenemos acá es un textigo que él trae en su ensayo de Dostoyevsky, que es como para ejemplificarnos qué es la realidad, ¿sí? Entonces, vamos como a leerlo como para tratar de entender mejor con el ejemplo que trae Nishitani qué es qué es la realidad. Miras largo rato y divisas, finalmente, mísera y ahumada tienda de nómadas. Divisas el humito junto a la tienda, una kirguís que por allí labora con sus ovejas. Todo aquello pobre y salvaje, pero libre. Divisas algún pájaro por el aire azul, transparente y largo rato, con tesón, sigue su vuelo. Ya se cierne sobre el agua, ya desaparece de un aletazo, ya finalmente se reduce a un punto apenas perceptible, hasta la pobre, mezquina florecilla del campo que me encontraba en primavera, precoz, en las quiebras de la pétrea ribera, fijaba como morbosamente mi atención. Pedacito es de un texto de Dostoyevsky, autor que también pues influenció, digamos, a Nishitani en su filosofía. Y lo que nos quiere mostrar Nishitani, eh, digamos, con esto es que, y también pues muy asociado como al tema budismo, es, es como en realidad apreciar las cosas como son, tratando de salirnos de nosotros mismos para verlas a ellas como son, digamos, realmente, ¿sí? Es un poco como todo este tema de la meditación, que también pues cuando hablamos del budismo contemplamos como algunas de sus prácticas, entonces más o menos a esta realidad es la que hace alusión Nishitani. Mm, Continuando pues, digamos, con su obra, eh, Nishitani en, en una parte pues del texto eh, hace como una crítica a Descartes y nos dice entonces que la duda metódica no puede ser el tipo de duda
en la que yo y las cosas son transformadas en una única duda, ni la duda que se hace presente al yo como la realidad básica del yo y las cosas, y tampoco es la verdadera realización que adviene entre uno mismo, en la cual el yo realiza, se apropia de la incertidumbre fundamental del yo y de todas las cosas. Digamos, eso es lo que critica Nishitani en Descartes, pero a su vez también propone como eh, una solución o su interpretación frente a esto de Descartes. Y dice entonces que el yo en el estado de duda está recogido firmemente solo en la duda, para excluir todos los demás y llegar a ser la pura duda misma, samadhi. Em, lo que quiere decir Nishitani con esto es que, em, digamos, la duda como la abordó Descartes, la abordó solamente desde el plano de la conciencia y digamos hasta ahí llegó y lo que propone Nishitani es que habría que ir más allá de ese plano de la conciencia para poder, digamos, abordarla completamente. ¿Sí? Mm, y llegar a lo que ya habíamos visto pues en esos tres estadios, que era como la gran duda, la apertura, la gran duda, que nos permitiría en últimas, digamos, contemplar la experiencia religiosa o la iluminación ya traída pues o llevada pues a la nihilidad. Alguna vez yo hablaba con el profe Juan Esteban, eh, antes incluso del paro y de la normalidad académica sobre este texto y me compartía, digamos, como un ejemplo sobre la existencia, me decía que era como una flor en una grieta, nace, está ahí y luego se extingue, pues pasa, que más o menos ese era como eh, el, el tema de, de la existencia y la nihilidad en Nishitani, esa grieta ahí, ¿sí? Y la existencia era esa flor que de alguna forma pues adornaba la grieta. Aquí hay un tema bastante importante en Nishitani y que me pareció, digamos, importante traer para la reflexión en la clase, que es precisamente como ese enfrentamiento entre la religión y la filosofía. ¿Sí? Nishitani eh, nos habla entonces de que solo es característico del modo de vida religioso el hecho de que se avance persistentemente en dirección a que la duda se convierta en una realidad para el yo y se le presente realmente. Dice entonces que esta sería la diferencia básica entre la religión y la filosofía. La filosofía busca como de alguna forma ir más allá de la duda, como buscarle respuesta a la duda, hacer reflexión teórica sobre la duda. La religión lo que busca es duda, más duda, permear en la duda, insistir en la duda, pero no busca, como busca la filosofía, hacer esa reflexión teórica sobre la duda. Esa sería como la diferencia que contempla Nishitani y que me pareció importante pues traer acá eh, a esta presentación y a la clase, como para tener claro, mm, al menos para abordar también esa discusión entre religión y filosofía. Em, ¿Cómo llegar a la gran duda? Digamos, una de las preguntas que también aborda el texto, mm, ya que es uno de los pilares fundamentales pues en la filosofía de Nishitani. Y, y para llegar a esa gran duda, Nishitani también nos trae como un ejemplo traído también de la literatura
budista de cómo alcanzar esa gran duda que tal vez a nosotros nos deje más claro qué es lo que o a qué se refiere Nishitani cuando habla de esa gran duda. ¿Sí? Este, tin, 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 tin. Entonces acá está como el pasajito. Voy a compartirlo con ustedes. Vas a dudar sobre el sujeto que en ti oye todos los sonidos. Todos los sonidos en un momento dado son oídos porque ciertamente hay en ti un sujeto que oye. A pesar de que puedes oír los sonidos con tus oídos, los agujeros de tus orejas no son el sujeto que oye. Si lo fueran, los muertos también oirían los sonidos. Debes dudar profundamente una y otra vez, preguntándote a ti mismo qué podría ser el sujeto que oye. No atiendas a pensamientos ilusorios ni a las ideas que se te pueden ocurrir. Tan solo duda más y más profundamente, recogiendo en ti mismo toda la fuerza que hay en ti, sin aspirar a algo o esperar algo de antemano, sin intentar ser iluminado e incluso sin intentar no intentar ser iluminado. Llega a ser un niño en tu propio corazón. Aún así, sin embargo, sigue dudando. Encontrarás imposible localizar al sujeto que oye. Debes explorar aún más lejos, únicamente allí donde no hay nada para ser encontrado. Duda profundamente desde un estado de concentración, no mirando ni hacia adelante ni hacia atrás, ni a derecha ni a izquierda. Llega a ser por completo como un muerto, descuidado incluso de la presencia de tu propia persona. Cuando este método sea practicado más y más profundamente, llegarás a un estado de ser de completo olvido de ti y de vacío. Sin embargo, incluso entonces debes sacar a relucir la gran duda. ¿Cuál es el sujeto que oye? Y duda aún más a fondo, siendo todo el tiempo como un muerto. Y después de esto, cuando ya no adviertas tu ser del todo como un muerto y no seas ya consciente del procedimiento de la gran duda, sino que te conviertas en una gran masa de duda por los cuatro costados, de repente llegará un momento en el que emergerás a una trascendencia llamada la gran iluminación, como si hubieras despertado de un gran sueño, como si habiendo estado completamente muerto, de repente hubieras resucitado. Mm, esta es la forma como Nishitani, perdón, nos indica de cómo llegar a la gran duda. En muchas partes, en muchos otros autores también se conoce como la gran muerte, ¿sí? Que, que es lo que nos lleva como a una verdadera iluminación a través de estar dudando constantemente o de dudar más allá de la duda o de seguir el camino de la duda, ¿sí? Para lograr, digamos, esa trascendencia que es la que propone Nishitani. Em, bueno, digamos, finalmente, em, en lo personal e impersonal de la religión, hay un, hay un debate o digamos una idea importante en Nishitani, y es que el hombre se ha puesto o lo han puesto como el centro del mundo, ¿sí? Y por eso el tema de las preguntas utilitaristas, entonces, ¿para qué me sirve la montaña? ¿Para qué me sirve el río? ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué sirvo yo en lo que estoy haciendo? ¿Para qué estudio filosofía? ¿Sí? Y la respuesta de Nishitani a todas estas preguntas y a toda esta forma como de encarar el, el mundo es que hay que salir pues de, de, de esa experiencia, de ese antropocentrismo, si lo podríamos llamar de esa forma, o de ese egocentrismo, que de pronto es más acercado y más correcto al budismo. Y al salir precisamente como ese antropocentrismo o ese egocentrismo, es que debemos profundizar en la experiencia del nihilismo, de la vacuidad. Y de esa forma, al profundizar en esa experiencia de la nada, eh, empezamos a abrir el camino a la gran duda, ¿sí?
que eso es básicamente lo que, lo que expone Nishitani, de cómo llegar a la gran duda y de la gran duda a esa vacuidad, que es, digamos, lo que nos rodea a nosotros. Em, en los apartes finales del, del segundo ensayo, que es lo personal y lo impersonal de la religión, Nishitani también trae algo mm, que es un poco polémico y, y nos habla más o menos como la llegada a la fe o a la iluminación a través del pecado, ¿sí? Y allí también pues se le ven sus conexiones con el cristianismo, por ejemplo. Y nos dice entonces que a través del pecado, pues a través de cometer, pues no sé, faltas contra el prójimo, bueno, cualquier suerte de pecado, podríamos llegar a la iluminación y a la fe, porque de esta forma nos estamos olvidando de nosotros mismos y estamos como en ese camino a la trascendencia, ¿sí? Eh, yo creo que con esto, profe, doy por terminado pues como mi intervención y ya abro, digamos, espacio como para compartir con los compañeros y con usted, profe, por si de pronto quieren hacer un aporte o, o hay alguna duda que podamos pues solucionar. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Abrimos el espacio para preguntas por parte de los compañeros o las compañeras. Sí, hay una mano levantada, Juan Esteban. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, Ok, listo. Gracias, profe. De antemano, compa, muchas gracias por la exposición. Me parece que es un tema muy interesante y más que todo no sé si definirlo concepto, pero es algo que él abarca y me parece muy interesante y es el cómo eh, podemos utilizar el hecho de las cosas. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este caso, él no utiliza el por qué, ni en este caso, no sé, otro muy común que vendría siendo eh, tal cosa es, sino el para qué sirve tal cosa. Entonces me parece muy interesante que verlo en el sentido al menos de la religión. Esto deja abrir, o sea, un margen de preguntas en donde sí es cierto que no solamente nos cuestionamos a nosotros mismos y el porqué no sé, tal vez nuestra creencia o tal vez el por qué la gente, eh, no sé, tiene dioses o crea religiones, sino también nos deja ver más allá del porqué de las cosas, el para qué, con qué fin, para qué el ser humano, en este caso, no sé, se ensancha en crear religiones. ¿Cuál es el motivo detrás eh, o cuál es el fin que nos ayuda en este caso o para qué sirve en este caso, pues el tema de la religión? Entonces, sí es cierto que tiene una relación muy amplia, en este caso con la filosofía, pero yo creo que es más que todo por ese cambio de estigma y ya no es por qué, sino para qué. ¿Para qué nosotros estudiamos filosofía, por ejemplo? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué hay religión? ¿Sí? Porque la gente se siente sola, tal vez, o tiene miedo. ¿Para qué hay religión? Ahí es donde está, pues, una cuestión que me parece muy interesante, que el autor, en este caso, pues, lo deja a colación y me parece muy interesante, pues, como dictaminar o, en este caso, pues, visualizar, porque nunca lo había visto así. Normalmente nos ensanchamos el cómo, en el por qué, pero el para qué me parece también muy importante y pues creo que el autor, al menos desde mi punto de vista, me ayudó a ampliar esa perspectiva. ¿Para qué tal cosa? Interesante. gracias, Juan. Esa pregunta, sí,
es muy de la filosofía, del por qué, y hay otro tipo y otras formas de preguntar. Juan Álvarez, te escuchamos. Hola, buenos días. No, pues yo solamente quería hacer un comentario un poco breve acerca de lo último que dijo el compañero sobre pues, este tema de que podemos a través del pecado llegar como a esa superación o, bueno, sí, como a este tema, sí, de superación, elevación, etcétera. Y es que en un libro de William James, The Variety of Religious Experience, él precisamente dice lo mismo, y es como que, pero no solamente con el pecado hacia otro, sino incluso con el pecado hacia uno mismo. Este es un libro donde James intenta, desde un punto muy psicológico y filosófico, analizar la relación de la religión cristiana con la filosofía. Em, y bueno, entonces básicamente en un punto nos dice que llega un momento donde pecamos de una forma tan grande hacia nosotros mismos, hacia otro, que se vuelve imposible no trascender, porque terminamos teniendo una experiencia religiosa, vivenciándola a través del pecado, que sí, él textualmente dice, se vuelve imposible no trascender con este pecado. Y pues quería puntualizar solamente en esto porque me parece pues como bonito que ambos autores se encuentren en este punto sabiendo que tienen perspectivas tan diferentes. Una más eurocentrista y asiática y pues la otra más pragmática y estadounidense. Muchas gracias, Juan. ¿Alguna otra consideración o pregunta? Jorge, ¿quiere reaccionar al respecto? Profe, sí, lo que decía Samuel también es de pronto, también como para complementarlo, no solamente Nishitani lo maneja desde el acercamiento como desde el pecado, sino que incluso también lo aborda como desde el tema de la locura, ¿sí? Eh, que esos son como caminos eh, que nos pueden o que nos acercan a una conversión, ¿sí? O como a una iluminación o a un encuentro con la fe. Eh, entonces son, digamos, como dos, o Nishitani maneja como dos caminos como para acercarse a esa iluminación. El primero sería como hacerlo a través del método de la gran duda y el segundo camino sería pues a través como el método del pecado o del mal, desde el mal o el pecado. Entonces simplemente como para puntualizar ahí en ese tema y gracias también pues al comentario de Samuel. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aportes? Yo tenía una preguntita, pero no he podido levantar la mano. Dale, Manuela. Listo. Bueno, tenía un comentario que era que me parecía pues como muy interesante pensar que ese nihilismo en Occidente pues sea precisamente es como una frustración, o sea, un nihilismo que aparece es precisamente como por las imposibilidades o las limitaciones de la razón y que es pensar como el nihilismo ya no es de ahí, sino es de sucumbir ante él. Entonces como no, no es como rechazarlo o pensarlo, simplemente como dirigirse hacia él de otra manera. Entonces me pareció pues como bonito eso. Y tenía una pregunta pues respecto precisamente como esto está dando de alguna manera, otra perspectiva a la filosofía occidental. Y ahorita pues que comenzaba la clase, pues, profe, que decías que no es que sea mejor o peor, que también tiene como sus dogmas y sus problemas, pero es otra perspectiva. Y me preguntaba yo si también desde las tradiciones orientales, pues se ha pensado también, no sé, una relación como con la nada que haya sido frustrante, limitante, que haya tenido esas problemáticas, o porque es que nosotros desde Occidente siempre leemos Oriente como una respuesta para nosotros mismos, o cómo se ha dado como esas respuestas dentro de la misma tradición oriental. Esa es muy buena pregunta por un detalle, y es que
casi siempre Oriente es el Oriente que nosotros nos imaginamos. Quienes han ido a Oriente, yo no he ido, no he llegado tan lejos, pero amigos que han estado allá me dicen, sí, pero es que vos llegas a Oriente y en Oriente todos tienen relojes, todos tienen celulares, todos tienen computadores, todos van de afán, todos producen, son capitalistas. Es decir, nosotros tenemos una imagen que nos creamos de un Oriente hace 2000 años, 3000 años, pero la realidad de ellos es otra. Ahora, el budismo en los monasterios, por ejemplo, o la filosofía en las universidades, puede acercarse más a esa otra perspectiva, como también, por ejemplo, el cierto cristianismo del silencio en ciertos monasterios o ciertas formas de pensar la filosofía en las universidades también se puede dar. Entonces nosotros tenemos como esa respuesta idealizada de algo que no conocemos, porque casi siempre la respuesta está en lo que no conocemos. Pero efectivamente ellos sí tienen ese problema de la nada, y la nada cada vez se va vaciando de su propio contenido para entrar a producir motos o celulares y la velocidad que también está. No sé si ustedes vieron una película que se llama Baraka, es una película genial y hay una escena, creo que es en Japón, y todo va rápido, las cámaras se quedaron ahí grabando muchas horas, pero ponen a mucha velocidad ya la grabación y hay un monje budista que va despacio tocando una campana. Entonces todo a 1000 por hora y el monje despacio, pero digamos es esa otra realidad. Nosotros también dialogamos con la filosofía, pero lo mismo, cuando uno llega, por ejemplo, a Alemania, yo llegué y pensé que, bueno, vos estuviste hace poco en Europa, si no recuerdo mal, en Francia. Uno llega y piensa que todo el mundo es Sartre o Heidegger y la gente está en ondas muy distintas. Entonces lo mismo pasa con estas perspectivas que ya hacen parte de lo propiamente religioso o de lo propiamente universitario o de lo propiamente contemplativo, que siempre va a ser de una minoría. El resto está sumido en otro tipo de trabajos. Bueno, yo quisiera que habláramos un poco más o siguiéramos hablando del tema del budismo. Luego vamos a hablar propiamente del budismo, pero esta mirada de Nishitani abre las puertas a pensar un poco ciertas cosas. Hay una cita que me gusta mucho que es de Anguttara Nikaya, que dice: hay 5 cosas que no puede hacer ningún monje, ni ningún brahman, ni ningún dios, ni tampoco el tentador, ni siquiera Brahma, ni ningún ser en el mundo. Que lo que está sujeto a envejecimiento no envejezca, que lo que está sujeto a enfermedad no enferme, que lo que está sujeto a la muerte no muera, que lo que esté sujeto al decaimiento no decaiga, que lo que está sujeto a pasar no pase. Y propiamente esta es la mirada del vacío, o algunos lo llaman preferiblemente la vacuidad, porque el vacío o la nada, como la llaman Nishitani, es el envejecer o lo que hace envejecer, el enfermarse o lo que hace enfermar, la muerte o lo que hace que se muera, el decaimiento lo que hace que decaiga, y el pasar o lo que hace que pase, y al final lo que hace que pase, que muera, que decaiga, que enferme, es nada, es la nada. Y ahí viene la pregunta ontológica de si esa nada es un ente o esa nada es nada. De ahí también la respuesta de Heidegger, es que no podemos decir que la nada es, porque si la nada es, le damos un carácter ontológico, por eso decimos que la nada nadea, ¿cierto? Y nos da pues mucha risa, pero Heidegger dice es que finalmente lo que hace la nada no puede ser, pero lo que hace es dejar de ser para que en ese dejar de ser las cosas sean. Entonces ahí hay un punto de vista que nos ayuda a entender desde dónde habla Nishitani y pensar también que la nada ya es un concepto
Hay algunos que han usado mejor metáforas, por ejemplo, la metáfora del desierto, porque en el desierto nada crece y nada florece, y sin embargo acontece, la nada también acontece, ¿sí? El vacío como espacialidad, si es como lugar sería el desierto, si sería como espacialidad sería el vacío, porque la medición entre las distancias finalmente no se puede dar desde ahí. Entonces, ahí desde este punto de vista aparece esta noción que se diferencia mucho del mundo cristiano. Por eso me gustaría que retomáramos un poco la relación de lo cristiano con lo budista, sobre todo porque el budismo ayuda a entender mejor el cristianismo y en cierto sentido a veces el budismo entiende mejor al cristianismo y lo mismo podría decirse con la filosofía. La filosofía oriental vista o permitiendo ver desde otra orilla ayuda a pensar la filosofía desde un lugar diferente, ¿sí? O sea, finalmente lo que logra y lo que permite eh, este punto de vista es que se genere una mirada distinta y esa mirada es la mirada de la alteridad y es la mirada de lo otro. Por eso mismo, verse desde un lugar distinto ayuda a iluminar. Nosotros llegamos, por ejemplo, y leímos a Descartes, primer semestre de filosofía, y dijimos, aquí está, cogito ergo sum, claro, pienso, luego existo, lo que significa no que primero pienso y después existo, sino que en la medida en que pienso me doy cuenta que existo, ¿sí? Pero ese o de pienso, de existo, que es el yo, es una presuposición que damos por descontado. Y Nishitani dice, ¿y por qué? ¿Y quién dice que hay un yo? A usted le dijeron que hay un yo, porque es la configuración de un nombre, de un registro. Usted tiene un nombre, pero ese no es su nombre realmente. Usted se llama así por costumbre, ¿sí? Ana Lucía, Camilo, Juan José, Manuela, Jorge, María Camila, etcétera. Pero eso es un código, identificación como su número de cédula. Finalmente usted no se llama así, es un código para identificarlo. Y al final, cuando yo digo yo, ese yo también es un código para identificarlo. Pero ese yo es el mismo, o sea, cuando yo digo yo, es la misma consistencia del yo que la que tiene cada uno de ustedes o cada una de ustedes. Incluso cuando digo cada uno y cada una, en lugar pues de irme contra la perspectiva de género, todavía afirmarla más. Cuando yo me siento uno y no una, o no une, finalmente eso no es una configuración social, como diría el budismo, un velo de malla, para decir esto soy, cuando lo que podría ser es otra cosa y es finalmente un devenir, es pensar desde un lugar distinto. Entonces el cristianismo ayuda a pensar al budismo, pero el budismo ayuda a mirar a Occidente de una manera muy fuerte. De hecho, podría pensarse y se habla del budismo como una religión atea y la respuesta del Buda frente a esto, cuando se le pregunta que si se puede dar una religión atea, él dice solamente una religión que sea atea puede ser verdaderamente religión. Lo demás es simple idolatría, es adoración de un Dios que obra, que al final es obra de nuestras manos o de nuestra mente. Entonces, el budismo, cuando lo pensamos como religión, no es religión porque religue, cuando decimos que la religión es religación, sino porque desliga. Y esto lo dice Raymond Panikkar, que fue un filósofo catalán. Además era cura, pero también era budista, pero también era hinduista, pero también era secular y bueno, y también se casó, es un personaje. Y lo que dice Panikkar es muy interesante porque él dice lo particular del budismo es que desliga. Y este pensamiento es un pensar que ayuda a poner en duda aquellos fundamentos del pensar. Esta es la peculiaridad de la innovación del budismo que consiste en eliminar lo que muchos pensaban y piensan que sea la categoría religiosa fundamental, que es Dios.
Puede haber religión sin Dios. Por eso religión atea, ateos sin Dios. Y esa es la perspectiva como punto de partida para empezar a pensar esta postura que se ofrece. El Buda, por ejemplo, predicaba una religión sin Dios, o también más se podía hablar de un no Dios como fundamento de la religión, porque es que también hay un no hombre, un no Dios, un no hombre, y en ese no, que no es un, digamos, simplemente la partícula negativa, ni tampoco sería un sustantivo, ni siquiera una verbalidad, sino que sería como un tachón de toda seguridad, de manera que aquello que damos por sentado y por seguro está visto por el budismo desde un lugar diferente, que es el lugar de la negación de toda certeza. ¿Sí? Entonces, este concepto incluso se acerca mucho más al Dios ha muerto de Nietzsche, pero también a una resurrección, porque ya resucita en una forma de desvinculación de todas las cosas. Eh, este Dios ya no es entendido como una hipóstasis, que era el cristianismo, por ejemplo, sino que es una persona, sino más bien desde lo que no es y lo que no puede ser. Miremos que el cristianismo siempre también hay que pensar esto. El cristianismo en sus orígenes fue considerado una religión atea porque combatía a los dioses tradicionales, y con el paso del tiempo, cuando se volvió doctrinario, se volvió teísta, porque el cristianismo lo que rescataba era que un hombre crucificado y torturado era el Dios entre nosotros, ¿sí? Y que las personas, los pequeños cristianos, eran pequeños cristos y morían de la misma manera, porque era la forma de ser cristianos. Después, digamos, cambió y se volvió la idea de entrar en el imperio, de entrar en el poder y todas estas cosas, y se vio de otro modo. Pero acá el budismo, y esto es lo que permite entender, es desvincular toda trascendencia, quitarle la trascendencia, el absoluto, y saber que, por ejemplo, y esto es una concepción interesante, que la idea de Dios no es Dios. Y también que el deseo de Dios no tiene por qué llevarnos a Dios, como algunos dicen, no, es que si usted siente que quiere a Dios es porque Dios lo está llamando, no tiene por qué llevarlo así, es precisamente la nada en este lugar que está moviendo, pero moviendo a moverse, no moviendo para llegar a una parte específica. Por ejemplo, hay un autor, la otra vez lo mencioné, C.S. Lewis. Él tiene una novela autobiográfica que se llama Sorprendido por la Alegría, y en esta obra él dice que él se sentía llamado a través de las valquirias, de la literatura nórdica, de las conversaciones con Tolkien, porque además era su mejor amigo, de la música de Wagner, a buscar aquello que para él era el sentido. En tanto que era ateo, finalmente se vuelve cristiano, se convierte en cristiano, y dice, y todo eso que me seducía, que era como una especie de nostalgia, desapareció, porque es que yo tenía que llegar a ese lugar, y una vez ya estando en ese lugar, las señales no importan. Si se me apareció un faro en medio del bosque, pero al final ya estoy en Jerusalén y no volví a pensar en ese faro. Esa es la versión cristiana. La versión del budismo es no. En realidad, hasta la misma Jerusalén a la que llegaste es un faro para seguir buscando, para seguir caminando. Y digamos, si ustedes evalúan las experiencias de conversión de gente que les narra, por ejemplo, alguien que se mete a una iglesia cristiana o algo así, finalmente no se quedan ahí. Y el que se queda ahí es porque haya un lugar de poder en el cual empotrarse y que le dé dinero, prestigio, fama, poder sobre los demás, y ahí se queda. Pero el resto pasa por ahí y sigue de largo, porque la vida es esa búsqueda y la espiritualidad es esa piel que siempre está en movimiento. El budismo considera más bien que el camino es seguir caminando y no quedarse, digamos, desde ahí. Por eso, incluso el ser de las cosas en el budismo es un verbo y no un sustantivo, como dijo un filósofo contemporáneo guatemalteco hace tiempo, porque las cosas son siendo, pero no hay ser.
no hay un S en latín que las sostenga o que las haga ser. O sea, hablar de ser en sustantivo es matarlo. Cuando uno dice el ser, incluso el ser, por ejemplo, en Heidegger, se debería traducir más como lo que está haciendo y no como una cosa estática, hipostasiada, ¿sí? Em, que no sea un verbo, porque se petrifica y se muere, ¿sí? Tampoco que haya sido un sido, porque ya pasó. O sea, no hay ser así como hay cosas, sino que las cosas son, pero no son el ser. El ser no tiene predicado, pero tampoco tiene sujeto. Entonces, esto nos lleva, digamos, a esta noción de la vacuidad, que para el budismo es el sunyata. Hay un filósofo muy interesante al cual recurriremos, que es Nagarjuna, es un filósofo de la antigüedad, de los primeros, y un investigador que se llama Juan Arnau, tiene un texto sobre él muy bueno, que se llama La palabra frente al vacío, y es una reflexión sobre el filósofo Nagarjuna. Acá se habla del vacío como vacuidad, porque cuando hablamos de vacío, vacío también lo entendemos como una entidad, incluso cuando decimos la nada la entendemos como una entidad. ¿Sí? Esa nada es problemática en términos de que cuando uno se pregunta, una de las grandes preguntas de la filosofía es por qué el ser y no más bien la nada, pero cuando uno se pregunta por la nada en términos de entidad sigue siendo metafísico. Y lo que le interesa de alguna manera a el pensar budista no es ese pensamiento metafísico, sino otro punto de vista, ¿sí? Entonces, ahí ese pensamiento es un pensamiento del moverse y de ese mover en tanto movimiento. Por eso, desde el punto de vista de Nagarjuna, la vacuidad es la verdadera naturaleza de todo lo existente. Y aún los objetos del deseo, nosotros los deseamos y creemos, digamos que ahora en la filosofía posmoderna se ha dado mucho eso del deseo y la gente anda deseando y bueno, Deleuze y Guattari y todos sus discípulos y vuelven el deseo casi que una disculpa para hacer cualquier cosa, pero desde este punto de vista el deseo también es vacío porque es el vacío en realidad el que nos está haciendo mover en lugar del deseo para satisfacer el yo. Casi siempre el deseo presupone un yo que desea, pero en el budismo y en el budismo como filosofía, a eso me estoy refiriendo, y como religión, porque ellos no distinguen entre filosofía y religión. A propósito, hago un comentario, las primeras escuelas filosóficas eran también escuelas religiosas, eran movimientos de religión, movimientos de salvación. Y además el cristianismo originalmente no era una religión, sino que era una escuela filosófica. Se comparaba mucho a los epicúreos, un poco a los estoicos y un poco a los cínicos, y tenían más o menos una misión de ir por el mundo como los cínicos y los epicúreos sin dinero, que los recibieran en casas y dar una enseñanza. La enseñanza pues básica era de que todos somos iguales y que ese gran Dios que mata a la gente no es, sino que es un papá, que le dicen Abba y listo, por un lado, ¿sí? Entonces eso también hay que entender que desde este punto de vista el budismo como filosofía está muy cercano a estas filosofías vinculadas a lo religioso. Em, Ahí el budismo mismo entiende que sus propias doctrinas son vacías, que sus propias doctrinas son apenas metáforas y que sus propias miradas tienden a hacer esto. Como digo, estoy hablando, ya quien exponga el budismo expondrá su historia, sus instituciones, todo esto, estoy hablando filosóficamente, porque dentro de su realidad, por supuesto, hay instituciones, hay corrupción, hay abusos, todo lo que hay en las religiones, pero pues que también hay en las universidades, en la política. No solo las religiones tienen eso es como muy humano también, pero estoy hablando del budismo como filosofía. Entonces, hasta las propias enseñanzas del budismo son vacías y hasta el Buda mismo es vacío, es un vacío, ¿sí? Hay una propuesta que es la propuesta de la vía media, es la propuesta que hace el Buda Sakyamuni y que Nagarjuna la retoma, y es que
entre la búsqueda desenfadada del placer y la práctica obsesiva del budismo riguroso, porque también lo es, y también es muy humano eso de querer convertirse en el gran gurú de su propia religión y tratar mal a los demás y que los demás se arrodillen y sirvan a esto. Lo que se propone, más bien, es una condición que cree su opuesto, y el opuesto es vaciar al placer de su placer, pero también vaciar al poder de su poder. Y al vaciar al poder de su poder, uno de los lugares en los que más se enquista el poder es en la religión. La religión es el lugar específico donde los líderes religiosos hallan un placer brutal en abusar de los demás, y no solamente sexualmente. Lo sexual, de hecho, en el ejercicio del poder religioso es un ejercicio de precisamente de poder. No es tanto el placer de tener un encuentro con un cuerpo, o como se dice, ay, el pobre célibe curita que nunca ha tenido nada, entonces vio un niño, y no. En realidad es sentirse un ser con todos los poderes sagrados, y tener una hormiga que se arrodille a dejarse violentar, porque el sexo tiene siempre un ejercicio de violencia, incluso en las experiencias más placenteras, pero es violar desde la simbología y desde el poder. Entonces ahí, digamos, el budismo como propuesta filosófica desde la Vía Media es vaciar ese placer de su placer y al poder de su poder. Acá, cuando se piensa el ser humano, este yo, el yo es más bien una colección de realidades elementales que juntas constituyen una identidad, pero esa identidad es una pseudoidentidad. El yo es una ficción, y esa ficción en la que, como digo, los posmodernos siempre tienden a, ay, no, al final todo es deseo y todo es para mi deseo y todo es para mi placer. Entonces ven a las demás personas como objetos de su placer. En este caso, de lo que se trata es de desvincular a ese placer, porque no hay un yo, ¿sí? El hombre o el ser humano o la mujer es una designación convencional, y nosotros vemos humanos donde solo hay combinaciones fugaces de elementos que después se van a separar. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de ver con los ojos del tiempo, si tuviéramos como esa mirada, cada ser humano es un instante, y cada ser humano visto dentro de micromomentos nunca es el mismo de lo que fue antes, excepto por una memoria que le hace creer que es el mismo, o que hay una continuidad entre lo que fue hace 20 años y lo que ahora soy. Digamos, ustedes tal vez están un poco más jóvenes, algunos, pero los que estamos ya por los 40, eh, vemos que cuando uno tenía entre los 15 y los 20, en el caso mío y de muchos, cada 6 meses cambiábamos de música, de ropa, de pinta, de tribus urbanas, de creencias, de fe, de religión, de ateísmo, de droga, de lo que fuera. Y así se va dando la vida, y si uno mira su vida y su instante, cada tanto es apenas un instante de una vivencia, pero eso es una convención. Lo mismo los dharmas, que luego cuando veamos el budismo lo vamos a entender mejor, son las doctrinas o los conceptos o las combinaciones de elementos, pero solo existen en el momento en que se combinan. Por ejemplo, una piedra, todos sabemos que una piedra es una conjunción de granos de arena disecados, o a veces es un fósil, pero eso mismo son unas partículas que se combinaron por un instante. Nosotros, si tuviéramos los ojos del tiempo, diríamos, eso no dura nada, pero como nosotros somos más jóvenes que una piedra y no duramos tanto, incluso mucho más jóvenes que un árbol, entonces solamente vemos ese instante de transición, y en ese instante de transición después todo tiende a descomponerse o a desaparecer. Lo mismo las creencias. Ninguna creencia dura para siempre, ninguna fe es para siempre, incluso el cristianismo que creemos como tan grande. Ahora estoy releyendo Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, una novela preciosa sobre la arquitectura, en la que los personajes devienen en su propia piedra en ese momento, pero ese cristianismo que creíamos así tan firme, tan pétreo, tan fuerte, es apenas un instante que ha cambiado a lo largo del tiempo, y ahora ha cambiado mucho más, ¿sí? Ahí mismo entonces entendemos
que incluso las sustancias, las tradiciones, se renuevan unas a otras como se renuevan los órganos de los sentidos. La manera de ver el mundo se transforma y las tradiciones y las creencias eh, son más bien unas asociaciones al deseo, y recuerden que el budismo considera muy sospechoso el deseo, aunque también lo considera un potencial en el sentido de que también estamos deseando, pero el deseo es llevarnos al movimiento. Hay algo que luego miraremos con más detenimiento, que es la ilusión mágica, el maya. Miren que la palabra maya del sánscrito también es similar a la magia del latín, que es magia, en el sentido de que es una ilusión mágica. Y por eso mismo hasta las propias creencias, piensa el budismo, sobre todo el de Nagarjuna, son maya, es decir, son un velo. Cualquier afirmación es engañosa. Las doctrinas no tienen realidades en sí mismas. La verdad no tiene realidad en sí misma. Y todo el ejercicio y la estructura que se funda es una mirada que apenas es un instante. El budismo lo que hace es descubrir la falacia del sujeto, que en el sánscrito es el Atman, y esto nos hace ver cómo, a pesar de todo, el autos, que es el yo en griego o el ego en latín, el sí mismo de la conciencia, es tratado como un héteros, es decir, como un otro, esto lo dice Panikkar, más o menos objetivado. En ese sentido no hay identidad, porque el sujeto no existe, y nosotros llegamos a pensar que esto que somos ahora, que esto que afirmamos ahora, es lo que soy. No sé, que esto que he construido, que estos libros que tengo, que es lo que soy, o los títulos académicos, pero desde el budismo es apenas el miedo que tengo de desaparecer. Y el llamado, la invitación desde la filosofía oriental es abrace su desaparecer y abrácelo desapareciendo. En tanto lo abrace va a desaparecer, pero eso no le va a preocupar porque es parte de su realidad. Ahí tenemos entonces el concepto que se entiende por vacuidad y vamos rodeándolo apenas, lo que Nishitani llama la nada, porque esa vacuidad es la que hace que todas las cosas tengan una misma condición, esto lo dice Juan Arnau, y es la falta de una naturaleza propia. No hay una esencia entendida como naturaleza propia, sino la vacuidad que va desnaturalizando. Por eso todo lo que se produce por causas externas no puede existir por sí mismo. Y pues ya que todas las cosas tienen una causa y todas las causas tienen un origen condicionado, por lo tanto son vacías. La vacuidad, como digo, no es una nada metafísica, sino que es la característica misma de los fenómenos, la textura de la realidad. Hay un textico de Byung-Chul Han que a mí me gusta mucho, se llama Filosofía del Budismo Zen. Byung-Chul Han no me gusta cómo escribe, me parece que le falta poesía, pero es muy bueno en términos de divulgación, eso lo valoro mucho. Y en ese libro, él pone un ejemplo buenísimo porque él dice, la vacuidad es como un vaso que siempre se está vaciando. No es una cosa que esté allá, sino el hecho de vaciar el vaso, el hecho de irme tomando el agua y se va vaciando, es el gesto de la vacuidad. Y todo está corriendo por mí, pero nada se detiene. ¿Sí? Por eso no es una nada metafísica, sino que es la característica misma de los fenómenos y es la textura de la realidad. La única esencia de las cosas, básicamente, es que no tienen ninguna esencia. Y hacia donde llegan, que ustedes lo van a ver después con más calma, que es el tema del nirvana, eh, no es tanto una liberación, porque es liberarse de qué, ¿sí? Sino que es más bien un despertar. Y es un despertar en el sentido de que se despierta
a, a saber que lo que hay es vacuidad. Entonces, desde ahí, la vacuidad es el hecho de que no haya esencias y de que la existencia siempre se está vaciando. Incluso Chantal Maillard, que es una filósofa y poeta española de origen belga, ella se refiere a Nagarjuna y dice que Nagarjuna pone en cuestión lo absurdo de la metafísica, porque en lugar de la metafísica se inclina por la metáfora y la metáfora significa transportar, metaferos o foros que es transportar. Y lo que hace el budismo como filosofía es mostrar la inconsistencia de las esencias, de manera que la verdadera naturaleza de las cosas tiende a trascender el conocimiento racional. La esencia no es expresable, por ejemplo, mediante el pensamiento discursivo, también es inconcebible porque no puede ser reducida al concepto, es incognoscible, ya que todo conocimiento requiere de conceptos y de juicios, y es inexplicable porque no puede ser señalada. Por eso se habla mediante metáforas. Se habla en gestos que dirigen la atención al aparecer de las formas, pero también se hace silencio porque se sabe que apenas están señalando, como dice Heidegger, están señando, no enseñando, sino señar, de dar señas, pero las señas es para el movimiento. Entonces, la forma en que las cosas aparecen es la forma en que nosotros nos relacionamos con ella, pero el todo es vacío, incluso la idea que nosotros tenemos de que el todo sea vacío. Ahí tenemos entonces dos modelos de vacío que creo que es importante tenerlos en cuenta, el modelo ontológico occidental y el modelo ontológico oriental. El modelo ontológico occidental de vacío es el de la sustancia, en latín es substancia, en griego es hipóstasis, y es el concepto fundamental del pensamiento occidental. Incluso el verbo latino sustaere significa estar debajo, ¿sí? O substare. Stare es resistir y es perseverar. Entonces, en Occidente la sustancia es lo que resiste, la sustancia es lo que se mantiene, como, no sé, este tipo de imágenes en las que alguien se aferra a algo en estas películas, por ejemplo, no sé, un tornado, una tormenta, alguien se agarra de una cuerda y eso lo sacuden y lo mueven, pero ahí se mantiene el muñequito. Esa sería la sustancia en términos occidentales, lo que persevera, lo que resiste a pesar de los cambios. Y la hipóstasis significa mantenerse y perseverar. Usía, que es una palabra que usa mucho Aristóteles, es literalmente posesión y propiedad. Entonces, si yo tengo una sustancia, tengo una propiedad, y si yo soy sustancia, yo soy la propiedad de mí mismo, ¿sí? Pero la sustancia se orienta a aferrar, a pertenecer, a permanecer, a guardar a la propia tacañería con la vida, y por eso no se orienta a la apertura, sino a lo cerrado. Ahora, el modelo ontológico oriental es distinto porque la palabra es sunyata, como digo, se traduce como vacuidad y es lo opuesto a la sustancia. No es que haya una sustancia de la nada, porque la sustancia está llena, mientras que el sunyata es vaciamiento o expropiación, ¿sí? Y aquí cito a Byung-Chul Han cuando dice la sustancia vacía lente, que persevera en sí mismo, que se aferra a sí mismo o se cierra en sí, hunde en una apertura y en una anchura abierta. Básicamente es lo que hace, o por decirlo de otra manera, el vacío no es ningún precipicio originario, no es ninguna causa primera de la que surja todo ente, sino que más bien el vacío es estar cayendo, no es el precipicio al que caemos, es el estar cayendo. Y por eso la forma y el vacío están en el mismo nivel del ser. El vacío no es un ente, sino que es la forma de relacionarse las cosas entre sí. Por ejemplo, las montañas para el budismo fluyen en el vacío, como también el río fluye en el vacío. Y ellos piensan que desde la perspectiva del vacío, la montaña también es un río, porque la montaña es la cuenca del río. Y desde la perspectiva del tiempo, de un tiempo mucho más largo, lo que pensaríamos es que ese río o esas montañas están ahí como el mismo río. O sea, nosotros corremos como el mismo río, la montaña corre como el mismo río, las piedras que arrastra el río,
y apenas lo que estamos viviendo es un instante, ¿sí? Em, Ahí, digamos, esto nos permite llegar a lo que ya se ha expuesto un poco con respecto al texto de Nishitani. Me gustaría resaltar algunos asuntos que se podrían enfatizar al respecto, y es que lo que dice Nishitani es, bueno, vamos a hablar de la religión, ¿cierto? Y el punto de vista es estar precisamente en la tierra de nadie. ¿Por qué? Porque es el punto de vista del budismo. Vamos a hablar desde la tierra de nadie, entre los dominios de lo religioso y lo antirreligioso, porque, y se entiende lo arreligioso, lo antirreligioso, como y Nishitani dice, miren, el interés o el desinterés por la religión demuestra que ya hay alguna clase de relación con ella. El ateísmo solo pudo salir de una entraña religiosa. Y las preguntas, las preocupaciones o las luchas con lo religioso, si lo vemos a través de la historia, incluso desde lo biográfico, pasan por personas que han estado muy ahí. Hablábamos, por ejemplo, de Nietzsche. Nietzsche es hijo de un pastor. Su abuelo paterno era pastor, su bisabuelo era pastor, su tatarabuelo era pastor y su abuelo materno era pastor, su bisabuelo pastor, su tatarabuelo pastor, y se esperaba que él fuera pastor. Y Nietzsche sale con este Zaratustra, que además es un profeta pastor, pero es un pastor de la nada, y empieza a luchar contra aquello que, imagínense el peso, son como unas placas de metal apretándolo a través de su tradición, y él se despoja de esto. Entonces, Nishitani dice que en la modernidad occidental, por supuesto, el concepto de religión llegó a adquirir un significado propio, y por esto nació la filosofía de la religión, para ver la religión desde la filosofía, pero también la pregunta por la religión desde la filosofía tiene un interés religioso. Ahora, hay que entender religioso, como él lo menciona. Nosotros ahora incluso usamos unos eslogan que parecen memes, que no, es que no es religión, es espiritualidad y no sé qué cosas, pero en el fondo, digamos que cuando Nishitani está hablando de religión, está hablando es por la gran pregunta. De ahí que él diga y se pregunte qué es la religión. Y es en esta pregunta yace el cuestionamiento por la naturaleza y la necesidad de la religión. Incluso él dice, en la actualidad pareciera que ya nadie se pregunta por la religión y que la gente no necesita plantear esa pregunta, pero en otro sentido, la pregunta pertenece a la naturaleza de la religión, porque el ser humano en el fondo es un homo religiosus. O sea, lo que la antropología que le está sosteniendo acá es esa, que el ser humano sí tiene una preocupación religiosa, ya sea que crea o no crea, o crea en un Dios, o crea en 5000, o crea en ninguno, pero sí hay una intención. Entonces, por eso él dice, y creo que esta es una de sus tesis iniciales, que la relación que tenemos con la religión es contradictoria, porque para las personas que la religión no es una necesidad, por esa misma razón es una necesidad en la medida en que ya se han preguntado y ya han trascendido, eso creen desde el punto de vista de Nishitani, el concepto de la religión. Entonces ahí hay una necesidad de la religión, porque la religión tiene que ver con la vida misma. O sea, el rasgo distintivo de la religión es que se sitúa al margen de la mera vida de la naturaleza y de la cultura, y debe considerarse más bien no desde la utilidad, ¿sí?, sino desde la vida. Entonces la religión básicamente para Nishitani es aquello que quiebra y trastoca el modo de ser cotidiano y devuelve a las personas, o pretende devolverlas, a la fuente elemental de la vida sobre la vida. Ahora, él no está hablando de instituciones, que digamos sociológicamente ya lo trabajamos y lo pensamos, sino que está hablando algo más de fondo, que podría ser una religión sin este peso institucional. Es un lugar distinto desde donde se habla. Entonces, por eso él considera que la religión afecta a cada individuo, y no se puede entender la religión desde afuera de sí misma. La clave para entenderla es entenderla ya como una búsqueda religiosa. Para él, las personas
cuando están preguntándose por lo religioso, están haciendo una búsqueda religiosa. Bueno, imagínense a Nishitani que le toca escuchar las conferencias de Heidegger cuando Heidegger justamente dice, es que Nietzsche es el más religioso de los filósofos modernos. Es que Nietzsche se revela tanto contra Dios por la pasión que él sentía por Dios. Claro, eso hace eco en Nishitani. Y Nishitani dice precisamente la pregunta por la religión, incluso la pelea contra la religión ya es una pelea religiosa. Entonces el camino para entender la religión no es esa pregunta utilitaria, sino más bien es existencial. ¿Con qué fin existo? Y ahí es donde entra la búsqueda religiosa, sobre todo cuando se dice, bueno, si todo tiene un sentido, un significado, entonces ¿dónde lo encontramos? Y dice que la búsqueda religiosa se despierta en nuestro interior cuando empezamos a dudar de la forma del sentido de nuestra existencia, cuando comenzamos a cuestionarnos a nosotros mismos. Ahora, la existencia oscila entre la vida y la nihilidad, o lo que se dice entre el ser y la nada, porque nuestra existencia es y a la vez no es. Es una no existencia, lo que les decía ahora, entre la muerte, el sufrimiento, el devenir, siempre estamos transformando. Y esto es lo que se entiende como devenir. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que hay un compañero que tiene problemas de incontinencia para hundir el botoncito del audio y del volumen. Bien. Entonces, ahí entra el concepto de nihilidad, que es el concepto de vacío. Él usa esta palabra latina que también aparece en Nietzsche. Nietzsche tiene una relación muy particular con los nihilistas. Heidegger dice que Nietzsche es el último de los nihilistas, pero Nietzsche se pelea con los nihilistas porque piensan que después de la muerte de Dios ya nada importa, y para Nietzsche sí importa, pretende que sea una liberación. En este caso, para Nietzsche es parte del devenir que Dios muera, los dioses también se pudren, dice él en el fragmento 125 de la Gaia Ciencia, y por esto mismo permite crear mucho más, y el Zaratustra se alegra de que Dios haya muerto porque puede caminar hacia el superhombre. Eh, la nihilidad es la base de la existencia en términos de que la existencia es y a la vez no es, y está en el devenir. Nishitani define la nihilidad de este modo. Se refiere a aquello que vuelve en sin sentido el sentido de la vida. Entonces él pone un ejemplo cuando nos cuestionamos a nosotros mismos y surge el problema de por qué existimos. Quiere decir que la nihilidad ha emergido del fondo de nuestra existencia y se ha convertido en una cuestión relevante. La aparición de la nihilidad indica que la conciencia de la propia existencia ha penetrado en nosotros. Y él pone ejemplos, cuando a usted se le muere un ser querido, cuando usted termina una relación que para usted era significativa, cuando usted le dan una noticia que tiene una enfermedad, no sé, un cáncer, VIH o algo así por el estilo, aparece la nihilidad. Y ella dice, hay una existencia que lo penetra y esto es el sinsentido que se mantiene a la espera, que le hace saber a uno que no hay sentido y que al final es el fondo de muchas cosas que sacuden las ocupaciones de la vida, y lo que hace la nihilidad es arrojar luz sobre lo que está a nuestros pies. Entonces ahí nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es la religión cuando nos encontramos con ese viraje decisivo que produce la nihilidad? Hay unas definiciones incluso que él pone, Nishitani, él dice que la religión es un despertar a la realidad o una realización real de la realidad. Y precisamente es la nihilidad la que hace despertar. Ahora, realizar la realidad, y hay que anotar que él usa la palabra realize del inglés, que significa entender, pero también realizar, actualizar, comprender. Por eso realizar la realidad es hacer real la realidad a la vez que la realidad se hace a sí misma en nuestra conciencia. O sea, esta palabra inglesa ayuda a entenderlo, porque la realidad se actualiza a sí misma en nosotros en la medida en que vivimos.
Es decir, uno comprende cuando vive, no cuando lee un libro. Incluso hay cosas que uno entiende conceptualmente, pero es aquello que vive lo que hace darse cuenta. Y esta es la única forma en que se puede entender o realizar, como dice Nishitani, el hecho de que la realidad se está realizando en nosotros. Entonces, la realización desde este punto de vista difiere del conocimiento filosófico occidental porque se trata de, de una apropiación verdadera. Él usa el latín acá, el proprium, tomado como el abrazar la totalidad del hombre, que es su cuerpo y su mente. Y esta apropiación, hacer propio, pero más que hacer propio como sustancia, es abrazar la nada, confiere a nuestro modo de ser esa determinación esencial. Ahí hay una autorrealización de la realidad en nosotros. Hay algo más que nosotros que se realiza y ese algo más que nosotros no es un ente, sino que es la nada, ¿sí? Entonces solo puede tener lugar este ser en nuestra existencia cuando nos atraviesa esa nihilidad. Ahora, cuando se hace la pregunta, ¿por qué es la realidad? No debe hacerse desde un conocimiento en espera de una respuesta conceptual, sino que la pregunta ha de ser formulada con la totalidad del yo, es decir, la realidad como la vivencia, pero también la vivencia de mi cuerpo. Por esto se trata de una búsqueda y esa búsqueda es una búsqueda religiosa, que Nishitani la llama más que religare, la llama persecución, porque es la persecución que el hombre lleva a cabo de esa verdadera realidad de una manera real y también es intentar responder a la pregunta por la esencia de la religión, siguiendo ese proceso de persecución de la realidad. También podríamos llamarlo, además de persecución, un cerco que tiene la nada alrededor de nosotros, porque al final estamos cercados por la nada, o como dice Fernando Pessoa en uno de sus poemas de Ricardo Reis, es que nosotros nacemos entre dos nadas. Nosotros existimos entre dos nadas. Esa nada que es lo anterior a cuando nacimos y esa nada que es lo posterior a nuestro nacimiento, que es la desaparición. Por eso estamos rodeados de esa nada o esas dos orillas de la nada que resaltan el instante en que vivimos. Pero ese instante en que vivimos no es para afirmar, piensa el budismo y Nishitani, no es para afirmar nuestro yo deseante, sino que es para afirmar esa nada que nos atraviesa, lo cual incluso ilumina más las vivencias que tenemos. Es decir, no es no vivir, sino vivir siendo atravesados por esa nada. Esa nada, como dice Nishitani, es la nihilidad, y lo cito cuando dice, la nihilidad es la negatividad absoluta respecto al ser de la diversidad de las cosas y los fenómenos a los que nos hemos referido. Y como digo, cuando decimos que todo se convirtió en nada o que, ay, esto se volvió nada, una persona se volvió nada, estamos declarando que la nihilidad se hace parte de nuestro presente. O sea, donde hay seres finitos, hay nihilidad. Entonces, bueno, ya hablamos en la exposición de Jorge de Dostoyevsky. Dostoyevsky, recuerden que estuvo preso en Siberia y en medio de esa prisión y de ese frío y de ese blanco, las memorias de la casa muerta, él empieza a describir la vida y empieza a ver de otra manera. Él era un muchacho así loco, rebelde, toda la cosa, estaba en contra del zar y vuelve muy transformado porque la nihilidad transforma su ser. Sí, también hay un ejemplo de los hermanos Karamazov, cuando dice que Dios puede ser hallado en una simple hoja al amanecer, en un rayo de luz solar o en el llanto de un niño. Y este es el contexto en el que las cosas cotidianas llegan a ser o a darle el sentido profundo de lo real. Entonces, acá entra esta relación del yo percibiendo, también la noción de la conciencia. En Occidente, el campo de la conciencia es la relación sujeto-objeto, la oposición entre lo interior y lo exterior, y desde ahí nosotros vemos las cosas por medio de conceptos y representaciones. Y esto es muy, pues, también de nosotros que estudiamos filosofía, en el sentido de que tenemos representamos, pero son los conceptos que vamos estudiando los que nos ayudan a ver y a moldear las cosas en nuestra vivencia. Y en el campo de la conciencia no es posible realmente estar en contacto
con las cosas como son, piensa Nishitani, o reconocerlas en su propio modo de ser o en su propio terruño. Porque el yo es siempre la escena central, es el actor principal que no permite ver las cosas como si solo la luz, digamos, imagínense un teatro y le ponemos la iluminación solo a ese yo, a ver qué me pasa a mí con todo eso que hay alrededor. Es decir, le ponemos la luz a lo que no existe, porque lo que pasa es lo que está alrededor, ¿sí? Por decirlo así, aunque lo que está alrededor tampoco existe. El yo es una ficción de nosotros mismos, dice Nishitani, y por eso debemos poner en duda si estamos en contacto de verdad con nosotros mismos, si nuestros pensamientos, sentimientos y deseos se nos presentan como son realmente, o nosotros ficcionamos esto y lo vestimos de cierta manera. Entonces solo podemos estar en contacto con nosotros mismos mediante un modo de ser que nos ponga en contacto con las cosas desde ellas mismas. Acá pues hay un desafío epistemológico interesante, porque este campo de la conciencia occidental nos relaciona con las cosas en forma de representaciones y se separa, hay un campo de separación entre el interior y el exterior. La conciencia es ausencia de unidad, porque conciencia es ser consciente de mí mismo percibiendo, ¿sí? Pero no se percibe porque estoy pensando qué me está pasando a mí. Un ejemplo tonto. Una vez estaba yo en Alemania y salen unos amigos a bailar y una amiga me dice, bailemos, un alemán, y yo le digo, yo no sé bailar, y me dice, usted es latino y no sabe bailar, y yo, sí, no sé bailar. Me dice, ¿y por qué no? Yo no, porque es que no me gusta, porque siempre que estoy bailando, estoy pensando en lo que estoy haciendo cuando estoy bailando. Y ella se ríe y me dice, pero no puede ser tan racional. Cuando uno baila, siente, cuando uno baila es cuerpo. Y es precisamente eso, que nosotros estamos ahí eh, con conciencia y la conciencia es que yo estoy separándome de mí pensando en lo tonto que soy cuando bailo, además que no tengo ritmo, entonces no bailo bien. Y claro, por supuesto, acá los cuerpos son unos cuerpos que sienten tanto la música, que son uno con la música, de lo que se burla uno es de seres como yo, que finalmente su cuerpo por un lado y la música por el otro. Esto, digamos, es la idea de la conciencia, ¿sí? Y esto tiene origen en Descartes, porque en Descartes, dice Nishitani, existe un dualismo entre la res cogitans, cuya esencia es el pensamiento, conciencia, y la res extensa, cuya esencia es la extensión física. Entonces el ego es una realidad más allá de toda duda que se ocupa de tener la posición central, la iluminación en el teatro respecto al resto de lo existente. Entonces acá el ego se impone como una afirmación egocéntrica de esa propia realidad y todo el mundo externo se piensa como mecánico. Recuerdan que Descartes decía que todos somos mecánicos, que los animales son mecánicos también, y esta es una visión mecanicista del mundo. El mundo se convierte en materia y se cree que el yo es capaz de dominar esa materia. De ahí que Descartes mismo diga que hay que encadenar a la naturaleza y esto va a desencadenar propiamente una idea de lo que estamos viviendo hoy con la naturaleza, que están cortando el Amazonas, todo esto, porque finalmente es todo lo que satisfaga el yo. Si me puedo sentar en, no sé, unos buenos muebles de madera, no me importa el árbol que cortaron, por ejemplo. Si puedo llegar más rápido no, al trabajo o al estudio, no me importa el humo que eche en el carro, que esté asfixiando el mundo, precisamente porque el yo es ese centro que quiere satisfacer todos sus placeres. Entonces, hay una visión de mundo precientífica y precartesiana que rescata Nishitani. Incluso me gusta mucho porque él no la sitúa o la vincula con Oriente ni con Occidente. No se trata de eso, sino de recordar que la vida es una unidad de vida, donde ese yo es apenas una ficción. Voy a leerla. Él dice en la página 50, la vida entonces estaba viva, no solo en el sentido de las vidas individuales, sino al mismo tiempo y de una forma muy real, como algo que unía a padres e hijos, hermanos y hermanas, y de ahí a todos los hombres.
Era como si cada hombre individual naciera de la vida misma, como las hojas individuales de un árbol que brotan, crecen y caen una por una, y todavía comparten por igual la vida del árbol. No solo los hombres, sino todos los seres vivos pertenecían al gran árbol de la vida. Incluso el alma, psique, no era más que el mostrarse de la vida. Al aparecer como hombre, tomaba la forma de un alma humana. Al aparecer como planta y animal, tomaba la forma del alma de aquella planta o animal, pues también se creía que las plantas y los animales tenían sus propias almas. Entonces acá se genera una afinidad simpatética entre el alma de un ser humano y de otro. Y también se da en la relación con la naturaleza y los animales, es decir, hay simpatía porque se está conectado y no es el yo que usa los animales para satisfacer al yo, sino que todo está interconectado y todos se vinculan unos a otros. Nishitani pone un ejemplo muy bonito, él dice, para escuchar el zumbido de un mosquito que aplastamos con nuestra mano, estamos escuchando el grito de dolor de ese mosquito. Por esto los animales creían que, los antiguos creían que los animales tenían alma. Pues acá aparece otro problema en la reflexión filosófica y religiosa, que es el tema del alma, eso lo vamos a ver en otro momento, pero básicamente es que algunas personas piensan que ya no es necesario considerar el alma como una sustancia especial, porque consideran que el cuerpo es independiente del alma, ¿sí? Y Nishitani trae dos ejemplos interesantes de la relación del ser humano con el mundo. Por ejemplo, Schopenhauer, que decía que el cuerpo es la objetivización de la voluntad de vida, es la forma bajo la que la vida aparece al ojo humano. Y Bergson dice que el cuerpo es un aspecto material que representa un punto de relajación para la vida en su totalidad. En Nishitani hay una lectura del cogito ergo sum cartesiano porque dice que Descartes tomaba el cogito como una verdad evidente de forma inmediata y se quedaba satisfecho al pensar el cogito desde su propia realidad. Es decir, el sujeto o el yo pensando a su propio yo como su realidad máxima. Pero dice Nishitani, el sujeto no puede ser algo que surja del mismo sujeto como algo objetivo. O sea, pensar al cogito a partir del cogito es una redundancia en sí misma. Es como decir que el yo es evidente porque se le hace evidente al yo. No tiene ningún sentido. Sí, yo creo que el yo es la máxima realidad que hay porque yo lo creo. Bueno, entonces en este sentido el yo es considerado como un yo desde el punto de vista del propio yo y eso no tiene ninguna base. Por eso Nishitani quiere ir más allá y dice que el budismo ha sacudido los cimientos de eso. Mejor dicho, que el budismo ya lo pensó 2000 años, 2500 años antes de Descartes y que ya había ofrecido una solución diferente, en el sentido de que todas estas nociones vienen a ser unas nociones basadas en una ficción que es la ficción más grande que es la ficción del yo. Por eso, y que ahorita pues lo decía Jorge, los conceptos teológicos y religiosos occidentales como el egoísmo, la bondad, la maldad, la naturaleza humana, el mal radical, el pecado, la soledad, la identidad, la salvación, son cuestiones relacionadas con el ser del ego que está centrado y absorto en sí mismo. Si usted quita esa noción de que hay un yo que es el centro de todo, no hay pecado, no hay soledad, no hay identidad, no hay bondad, no hay maldad. Finalmente, lo que es un devenir completo. Por eso el cogito ergo sum es una falacia para sí misma, piensa Nishitani, porque la comprensión de ego ha sido bloqueada por el propio ego. Y la religión, y acá no está hablando de budismo, sino de religión en general, es un lugar distinto para pensar el problema del yo, porque piensa al yo desde la nihilidad, en la medida en que el yo emerge cuando se vea amenazado por las orillas de la nada. Por eso el budismo considera que lo que hay es una nada
a diferencia del cristianismo que piensa que por encima de la nada está Dios. ¿Sí? Esto pues como unas anotaciones generales que nos podríamos quedar aquí en muchas más cosas, pero quiero retomar también el tema de la duda. La duda es importante porque la duda es la manera en que la nihilidad se nos hace presente a nosotros. El yo, según Descartes, es la base de la duda. Nishitani piensa que el yo no es la base de la duda, sino más bien la nihilidad la que pone en duda también al yo. La nihilidad es fundamentalmente distinta de las dudas cotidianas, de otras dudas que experimentamos con las cosas o con los asuntos objetivos, porque es el momento en que la nihilidad, que ya se oculta como una realidad en el fundamento del yo, se hace presente. De esa manera, la propia existencia y la existencia de todas las cosas se convierte en una única duda. O sea, la nihilidad es una duda previa a la duda que presupone el yo. Y también es una duda que pone en duda el yo. Descartes no llegó hasta allá, no fue tan radical para decir, sí, cogito ergo sum. Nishitani hubiera dicho ergo sum con un gran signo de interrogación y ese sum que soy, ¿sí? Eh, por eso también hay una duda del que duda. Porque en la terminología budista se llama samadhi, que es recogimiento, y es la duda del yo sobre una cosa u otra cuando ya empieza a recaer sobre el mismo yo. Si yo dudo de todo esto, esto que yo dudo, ¿será que también es algo? ¿Será también que es un esto? Al final no es un esto, al final es una nada. Y según Nishitani, esto es característico solo del modo de vida religioso, el hecho de que la duda se convierta en una realidad para el yo. Y esta es la diferencia básica entre religión y filosofía, dice él. La filosofía afirma un yo que conoce, aquí está hablando de una filosofía occidental, mientras que la perspectiva religiosa también duda del yo que conoce. Entonces, la gran duda, sobre todo, no es un estado psicológico que se da a partir de una serie de ejercicios religiosos como el zazen, que es el sentarse en el budismo zen, sino que el yo en el estado de duda está concentrado firmemente solo en la duda y llega a ser la pura duda. O sea, de tanto dudar, empiezo a dudar de este que está dudando y finalmente este que está dudando desaparece porque lo que hay es una duda dudando de todo. Entonces, más que un estado psicológico, el olvido de sí es la gran realidad y se hace presente y toma una posición completa en la mente y en el cuerpo. Hay un ejemplo que es muy bonito, que es el ejemplo del frijol. Él lo llama la judía, como se llama en algunas partes al frijol, y básicamente ustedes saben que uno desgrana el frijol. Bueno, todavía compramos los frijoles verdes así en la cáscara. Entonces, la cáscara es el yo. Y adentro de la cáscara está la pequeña semilla, que no es el yo, sino que es la duda. Usualmente pensamos que la base de todo, de todo, de todo es el yo. Pero Nishitani dice, no, la base de todo, o sea, nosotros somos apenas cáscara. La base de todo es la duda. Y contrario al pensamiento cartesiano, el fondo para el budismo no es el yo, sino la nada. De ahí esta cita de Nishitani en la página 63, cuando dice, la realidad que aparece en el fondo de la gran duda y la nula no es otra cosa que nuestro rostro original. ¿Sí? La gran sabiduría entonces es la realización, realize, darse cuenta, pero también realizar performativamente, de manera plena, la realidad del yo como una nada y de todas las cosas como una nada. Esto sería pues mi lectura aquí de texto de Nishitani. Veo una mano levantada que es la de Walter. Hola, profe, buenos días. Hola, Profe, ¿me Walter. escucha? Sí, sí, dale. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. He tenido supremas dificultades de conectividad. Ujú. Quería hacer como una especie de reflexión con respecto al tema de hoy, que me genera como eh,
lo deja uno como asombrado, pues por un adjetivo, como, con relación a que él plantea la experiencia personal con lo religioso como un aspecto fundamental de entender, ¿cierto? Yo me pensaba a mí mismo, pero es que esa siempre ha sido mi experiencia, desde lo personal. Pero entonces yo empezaba a entender y a comprender, cómo analizar, y yo, claro, pero es que definitivamente hay otras religiones que no, que sesgan y castran la experiencia personal del individuo con la religión, la espiritualidad y el Dios supremo. Yo, pues puerca, claro. Ahí hay una situación totalmente revolucionaria y desde la perspectiva que él entendió y comprendió y nos lo quiso dar por medio de su filosofía. Entonces, ¿cómo es posible de esa medida el que genera en el individuo la castración de un ser humano que es un ser que es algo tan poderoso, castrarle la posibilidad de tener una relación íntima y personal con lo religioso y con lo espiritual? Sería prácticamente matarle eh, en la esencia, porque es que el ser humano es un ser humano más que físico, también es una expresión de alma, espíritu, de creación, de virtud, de amor, todo lo que puede llegar a sentir un ser humano que siente, por ejemplo, el sentimiento del amor o del odio. Entonces, castrar la posibilidad de sentir algo así, pero desde lo filo espiritual por causa de una religión, un dogma de fe. Entonces, ¿en qué se vuelve? En autómatas, en fanáticos, no quiero decir en entes, sí, en autómatas. Es una forma muy tesa de matar la condición de ser humano, como cuando no te reconocen a vos la dignidad humana en la alfabetización o la dignidad humana en poder pagar la entrada al baño gratuita o poder tener un nombre. Es lo mismo, o sea, un derecho fundamental, yo desde la perspectiva como abogado, sería no negarle al individuo una relación personal e íntima con la fe y la religión. Porque nosotros aquí tenemos libertad de culto. Sí, pero aquí las personas son libres de pertenecer a una religión que les sesgue su relación íntima y personal o a otra religión que le permita su relación íntima y personal con la fe. Entonces ahí falta en ese derecho de culto también decir y tener una relación personal y íntima e individual con la fe y la religión, para que el individuo no sea instrumentalizado a favor de los intereses del pastor, que son millonarios, y muchas cosas más que pueden hacer con una persona cuando le sesgan la posibilidad de tener una relación íntima y personal con la fe, la religión y la espiritualidad. Y gracias, Walter. En el fondo, sí, sí. Creo que una cosa es el vínculo, la vincularidad o la pregunta o la religión como duda, y otra cosa es la institución, que ya es un ejercicio del poder sobre otros. Es muy diferente esa vivencia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Manuela menciona la película Baraka en el chat. Sí, es una muy buena película. Ustedes la pueden encontrar en YouTube. Director es Ron Freak. Es una excelente, excelente película visual, audiovisual, muy creada, muy pensada y se grabó a lo largo de mucho tiempo sobre el mundo de los símbolos y las religiones. Ahí pues está y queda como una referencia. Muy bien, si no hay más preguntas o comentarios, terminamos aquí y nos veremos entonces la próxima semana, el próximo sábado. Tendremos vamos a seguir con el texto de Nishitani, esta vez
el tema de lo personal y lo impersonal en la religión, página 68 a 106. Tendremos a Ana Lucía y David para que expongan esa parte. ¿Listo? Nos veremos entonces el próximo sábado. Que estén muy bien. Profe, que no escuché bien la parte del final. ¿Exponer qué?